Si llevas años trabajando duro y tu vida no cambia como esperabas, necesito decirte algo que quizá nadie se ha atrevido a decirte. Tal vez el problema no es que te falte esfuerzo. Tal vez llevas demasiado tiempo esforzándote en la dirección equivocada. Y cuando comprendas esta verdad, entenderás por qué algunas personas parecen trabajar menos que tú y aún así consiguen mejores oportunidades, mayores ingresos y una vida que tú todavía estás persiguiendo. Lo que estás a punto de entender puede cambiar para siempre tu manera de ver el éxito, el dinero y el trabajo. Desde pequeños nos enseñaron que quien más trabaja es quien más gana, que el sacrificio siempre tiene recompensa y que soportar más que los demás demuestra grandeza. El esfuerzo y la disciplina son importantes, pero existe una diferencia enorme entre trabajar para producir resultados y trabajar simplemente para estar ocupado. El mundo no recompensa tus horas de cansancio. Recompensa los resultados que eres capaz de generar. Por eso, no siempre importa cuánto trabajas, sino dónde estás colocando tu energía y qué estás consiguiendo a cambio de ella. Piensa en alguien que conozcas que parece avanzar sin vivir agotado todo el tiempo. Quizá trabaja menos horas que tú, pero consigue mejores oportunidades y gana más dinero. Es fácil pensar que tuvo más suerte o que la vida fue más justa con esa persona, pero esa forma de pensar te mantiene atrapado. La realidad es incómoda. Dos personas pueden trabajar exactamente el mismo tiempo y obtener resultados completamente diferentes. La diferencia está en la manera en que piensan, en las decisiones que toman y en su capacidad para concentrarse en lo que realmente produce resultados. Durante años se ha valorado a quien obedece y trabaja sin cuestionar, pero trabajar sin pensar puede convertirse en una forma silenciosa de desperdiciar tu vida. Una persona puede pasar 10 horas ocupada y no avanzar ni un centímetro. Otra puede dedicar menos tiempo a una tarea, pero elegir la acción correcta y conseguir un resultado mucho mayor. La verdadera inteligencia consiste en descubrir qué acciones tienen mayor impacto y dirigir tu energía hacia ellas, porque trabajar más no siempre resuelve el problema. A veces simplemente significa que estás corriendo más rápido en la dirección equivocada. Los antiguos griegos entendían que no todo depende de cuánto tiempo tienes, sino de saber reconocer el momento adecuado para actuar. Hay personas que hacen movimientos constantemente, pero pocas saben cuáles movimientos realmente importan. La diferencia está en observar, comprender y actuar con intención. No necesitas hacer más cosas que los demás, necesitas aprender a identificar qué acción puede cambiar el resultado y tener la disciplina para concentrarte en ella. Muchos confunden la astucia con el engaño, pero la verdadera astucia consiste en comprender mejor la realidad, es mirar el panorama completo mientras otros solo observan el siguiente paso. Significa entender cómo piensan las personas, anticipar las consecuencias de tus decisiones y reconocer las oportunidades antes de que desaparezcan. La astucia es pensamiento convertido en acción, y esa es una de las grandes diferencias entre quien simplemente trabaja duro y quien construye su vida con inteligencia. Imagina una partida de ajedrez. Dos jugadores pueden pasar el mismo tiempo frente al tablero, pero uno está pensando varios movimientos por delante, mientras el otro solo reacciona a lo que tiene enfrente. Ambos utilizan su tiempo, pero sus resultados serán completamente diferentes. La vida funciona exactamente igual, no gana necesariamente quien hace más movimientos. Gana quien entiende cuáles movimientos tienen el poder de cambiar el juego. Por eso, antes de preguntarte cuánto estás trabajando, pregúntate si estás trabajando en lo correcto. Antes de sacrificar más horas de tu vida, pregúntate si tus esfuerzos realmente están produciendo resultados. El éxito no pertenece necesariamente a quien termina más cansado al final del día, sino a quien aprende a utilizar su tiempo, su energía y su esfuerzo de manera inteligente. Porque cuando aprendes a pensar mejor, el mismo esfuerzo puede llevarte mucho más lejos. Y esa es la verdad que muchas personas descubren demasiado tarde. No necesitas trabajar más para cambiar tu vida. Necesitas aprender a trabajar con mayor inteligencia. Ahora pregúntate con absoluta sinceridad, ¿cuántas horas de tu vida has dedicado a cosas que parecían importantes, pero que en realidad nunca te acercaron a la vida que deseas? Esta pregunta incomoda porque obliga a reconocer una verdad que muchos prefieren ignorar. Estar ocupado no significa estar avanzando. Puedes llenar cada minuto de tu día con actividades y terminar exactamente en el mismo lugar. El movimiento constante crea una ilusión peligrosa, porque cuando haces muchas cosas sientes que estás progresando, aunque en realidad solo estés repitiendo una rutina que te mantiene atrapado. La velocidad nunca sustituirá a la claridad. Puedes correr durante años, pero si no sabes hacia dónde vas, terminarás agotado en el mismo punto donde comenzaste. Por eso existen personas que viven cansadas, y aún así sienten que nunca consiguen despegar. No les falta voluntad ni capacidad para trabajar. Lo que les falta es dirección. Invierten toda su energía en hacer, pero rara vez se detienen a pensar si aquello que hacen realmente merece su tiempo. Y esta es una verdad que debes entender. Un pequeño cambio en la dirección puede producir resultados mucho mayores que duplicar tus horas de trabajo. La estrategia siempre será más poderosa que el esfuerzo mal dirigido.
Antes de trabajar más, necesitas aprender a preguntarte si estás trabajando en algo que realmente puede cambiar tu situación. Las personas que piensan con inteligencia hacen algo que incomoda a quienes viven en piloto automático. Observan antes de actuar. Se hacen preguntas que otros prefieren evitar, buscan entender cómo funcionan las cosas y reconocen oportunidades que la mayoría ni siquiera ve. No desperdician su energía intentando demostrar cuánto sufren o cuánto sacrifican. Aprenden a utilizar la realidad a su favor en lugar de luchar constantemente contra ella. Eso requiere una habilidad que muchas personas han perdido: prestar atención. Quien observa con calma puede detectar oportunidades que otros pasan por alto, mientras quien solo reacciona termina su vida apagando problemas sin construir nada importante. Existe otra verdad todavía más incómoda. Muchas veces trabajar sin descanso se convierte en una manera de evitar la responsabilidad de pensar. Si después de darlo todo las cosas salen mal, siempre puedes decir que hiciste todo lo posible. Esa idea protege tu orgullo, pero no cambia tus resultados. Pensar de verdad te obliga a aceptar que quizá el problema nunca fue la falta de esfuerzo, sino haber insistido durante demasiado tiempo en una dirección equivocada. Es mucho más fácil trabajar el doble que detenerte y reconocer que quizá necesitas cambiar de camino, pero el éxito rara vez pertenece a quien más se sacrifica, pertenece a quien entiende mejor el juego que está jugando. La disciplina seguirá siendo necesaria, pero la disciplina sin dirección solo acelera el desgaste. En cualquier trabajo, negocio, proyecto, existen lugares donde el mismo esfuerzo produce grandes resultados y otros donde puedes luchar durante años sin avanzar demasiado. Puedes ser disciplinado, talentoso y constante, pero si estás invirtiendo tu energía en el lugar equivocado, terminarás agotado y con poco que mostrar. En cambio, quien piensa antes de actuar aprende a elegir mejor dónde colocar su tiempo, con quién avanzar y cuándo dar el siguiente paso. Desde afuera, sus resultados pueden parecer fáciles, pero detrás de ellos existe algo que casi nadie ve: la capacidad de tomar mejores decisiones antes de gastar su energía. Muchas personas confunden la eficiencia con la pereza porque solo respetan el esfuerzo que pueden ver. Creen que quien consigue más haciendo menos simplemente tuvo suerte o recibió ayuda. Pero la realidad es diferente. Ser eficiente no significa trabajar menos por comodidad, significa dejar de desperdiciar tu vida en aquello que no produce resultados. Por eso, antes de hacer otro esfuerzo, detente y pregúntate si realmente estás avanzando. Porque cuando el pensamiento guía tus acciones, el trabajo deja de ser una carga que consumes tu vida y se convierte en una herramienta capaz de transformar tu destino. Las personas inteligentes no buscan complicarse la vida para demostrar cuánto sacrifican. Buscan el camino que produzca el mayor resultado con el menor desgaste posible. Hace casi 2000 años se dijo que el problema no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos demasiado. Y esa verdad sigue vigente. El problema no es la cantidad de horas que tienes, sino todo aquello a lo que entregas tu tiempo sin preguntarte si realmente vale la pena. Las épocas cambian, aparecen nuevas herramientas y las modas desaparecen, pero la trampa sigue siendo la misma: personas ocupadas construyendo vidas que nunca quisieron realmente. Una mente estratégica entiende que antes de correr necesitas conocer el terreno. Observa cómo funciona el juego antes de entrar en él, aprende de quienes ya recorrieron ese camino y evita pagar por errores que otros cometieron antes. Eso no significa tener miedo ni evitar los riesgos. Significa utilizar la inteligencia antes de gastar tu energía. Los grandes líderes y empresarios de la historia entendieron una regla sencilla: primero estudiaban la situación y después actuaban. Porque conocer el terreno siempre será mejor que avanzar a ciegas. Antes de comenzar un proyecto importante, pregúntate si realmente es el camino más inteligente para ti. No el más fácil ni el más rápido, sino el que mejor encaja con tus capacidades, tus objetivos y el momento que estás viviendo. Esa pregunta puede ahorrarte años de esfuerzo desperdiciado. Muchas personas no fracasan porque les falte disciplina. Fracasan porque nunca se detuvieron a preguntarse si estaban construyendo algo que realmente valía la pena. Y existe otro elemento que puede cambiar por completo tus resultados: aprender a entender a las personas. El éxito no depende únicamente de cuánto trabajas o cuánto sabes. También depende de comprender cómo piensan quienes te rodean. El miedo, el orgullo, el deseo de sentirse valorado y la necesidad de pertenecer influyen constantemente en las decisiones humanas. Cuando entiendes esto, aprendes a comunicarte mejor, construyes relaciones más fuertes y evitas conflictos innecesarios que otros crean por no saber tratar con las personas. Quien solo piensa en trabajar duro suele ver a los demás como obstáculos o herramientas para conseguir sus objetivos. Pero quien piensa con inteligencia entiende que vive dentro de una red de relaciones donde todo está conectado. Sabe que la confianza se construye con el tiempo y que una buena reputación puede abrir puertas que miles de horas de trabajo jamás conseguirían abrir. Las grandes oportunidades muchas veces llegan porque alguien confía en ti, cree en tu capacidad y está dispuesto a darte una oportunidad.
Por eso aprender a relacionarte con las personas no es una distracción del éxito, es una parte fundamental del éxito. Hay algo que se repite constantemente en la vida. Las personas que llegan a una edad avanzada con mayores arrepentimientos no siempre son las que trabajaron poco, sino las que entregaron toda su energía a objetivos que nunca fueron realmente suyos. Pasaron años persiguiendo expectativas de su familia, de la sociedad o de las personas que los rodeaban. Cumplieron sueños ajenos mientras ignoraban sus propias prioridades. Y cuando finalmente se detuvieron, apareció una pregunta devastadora: ¿para qué hice todo esto? Esa pregunta puede destruirte cuando llega demasiado tarde. Por eso la verdadera estrategia comienza mucho antes de elegir un trabajo, un negocio o una inversión. Comienza cuando tienes la claridad suficiente para decidir qué clase de vida quieres construir. Sin esa claridad, cualquier plan puede convertirse en una carrera sin sentido. Puedes alcanzar metas importantes, ganar dinero y conseguir reconocimiento, pero aún así sentirte vacío porque llegaste a un lugar donde nunca quisiste estar. Existen personas extremadamente capaces que pasaron años perfeccionándose en un juego que jamás eligieron. Se hicieron excelentes haciendo algo que no les daba felicidad y con el tiempo su propio éxito terminó convirtiéndose en una prisión. Mientras más avanzaban en ese camino equivocado, más difícil parecía abandonarlo. Y entonces descubrieron una verdad que puede ahorrarte muchos años de tu vida. No basta con ser bueno en algo. También debes preguntarte si aquello a lo que estás dedicando tu vida realmente merece tus mejores años. La claridad no aparece de repente. Se construye enfrentando preguntas incómodas que la mayoría prefiere evitar. ¿Estoy tomando esta decisión porque realmente la quiero o porque alguien más eligió este camino por mí? ¿Estoy persiguiendo mis propios sueños o simplemente sigo una dirección que nunca me atreví a cuestionar? Estas preguntas exigen valentía, pero pueden darte una recompensa que ningún dinero puede comprar. Las personas que transforman su vida no necesariamente trabajan más horas, son aquellas que revisan constantemente su rumbo antes de continuar avanzando. Entienden que cambiar de dirección a tiempo siempre será mejor que pasar años insistiendo en el camino equivocado, porque el recurso más valioso que posees no es el dinero ni el talento, es el tiempo. Y cada día que entregas a algo que no te acerca a la vida que deseas es un día que jamás podrás recuperar. La estrategia comienza cuando dejas de medir tu valor por la cantidad de esfuerzo que haces y empiezas a medirlo por la calidad de las decisiones que tomas. Las personas inteligentes no se aferran a sus ideas simplemente porque alguna vez funcionaron. Las revisan porque entienden que el mundo cambia, las oportunidades cambian y ellas también cambian. Quien se niega a actualizar su manera de pensar termina luchando contra una realidad que ya no existe. Tus valores pueden permanecer firmes, pero tu manera de actuar debe adaptarse cuando las circunstancias lo exijan. Insistir en hacer exactamente lo mismo mientras los resultados empeoran no es disciplina, es rigidez. Y la rigidez puede mantenerte atrapado durante años en un lugar del que podrías haber salido mucho antes. Piensa en el agua. No tiene una forma fija, se adapta al espacio que encuentra y con el tiempo puede desgastar incluso la roca más resistente. No lo consigue porque sea más fuerte, sino porque sabe adaptarse sin perder su dirección. Ahora piensa en quienes enfrentan cada problema utilizando siempre el mismo método, golpeando una y otra vez contra la misma barrera, esperando que algún día desaparezca. Eso es esfuerzo sin estrategia, mucho sacrificio, mucho cansancio y muy poco avance. Las personas que piensan con inteligencia actúan como el agua. Cuando encuentran un obstáculo, no desperdician su fuerza luchando contra él por orgullo. Observan, buscan otra ruta, esperan el momento adecuado y concentran su energía donde realmente puede producir un cambio. Adaptarse no es debilidad, es comprender que el objetivo nunca fue demostrar cuánto puedes sufrir, sino encontrar la manera de avanzar. Esto no significa que el esfuerzo haya dejado de ser importante, significa que debe ocupar el lugar correcto. Antes del esfuerzo físico existe otro esfuerzo mucho más difícil, el de detenerte a pensar. Apagar el ruido, alejarte por un momento de las exigencias del mundo y hacerte preguntas que pueden incomodar profundamente. ¿Hacia dónde estoy yendo realmente? ¿Lo que hago todavía tiene sentido? ¿Estoy insistiendo porque creo en este camino o simplemente porque me acostumbré a él? Estas preguntas quizá no produzcan resultados inmediatos, pero pueden cambiar el rumbo completo de una vida. Muy pocas personas reservan tiempo para pensar con la misma disciplina con la que reservan tiempo para trabajar. Y esa diferencia puede determinar quién pasa los años simplemente ocupado y quién realmente consigue avanzar. Todos hablan de productividad, pero casi nadie habla de claridad, y esa puede ser la razón por la que tantas personas trabajan durante años sin conseguir la vida que desean. Porque no importa cuánta energía tengas, cuántas horas trabajes o cuánto estés dispuesto a sacrificar, si estás avanzando en la dirección equivocada.
La verdadera productividad comienza cuando entiendes para qué estás haciendo cada cosa y si tus acciones realmente te acercan al futuro que quieres construir. No necesitas simplemente trabajar más. Necesitas ser mucho más exigente con el destino de tu tiempo, tu atención y tu energía, porque cada hora que entregas es una parte de tu vida que nunca volverá. Las personas que consiguen grandes resultados no protegen únicamente su dinero, protegen algo mucho más valioso, su capacidad de decidir dónde merece la pena invertir su vida. La acción sin reflexión solo produce movimiento, pero la reflexión sin acción solo produce sueños. El verdadero crecimiento aparece cuando ambas trabajan juntas. Primero piensas con claridad y después actúas con decisión. Esa combinación separa a quienes realmente avanzan de quienes pasan sus días ocupados sin llegar a ninguna parte. No siempre son las personas que hacen más ruido ni las que parecen trabajar sin descanso. Son aquellas que entienden dónde deben poner su esfuerzo, cuándo acelerar, cuándo detenerse y sobre todo cuándo reconocer que ha llegado el momento de cambiar de dirección. La vida no te recompensa por cuánto sufriste ni por la cantidad de horas que pasaste trabajando. Al final tus resultados serán el reflejo de las decisiones que tomaste cuando nadie estaba pensando por ti. No se trata de entregar más de ti mismo, sino de entregar tu energía a lo que realmente importa. Esa es la verdadera estrategia y nace de algo mucho más profundo que la ambición, el respeto por tu tiempo y por la vida que estás construyendo. Así que cada vez que sientas la necesidad de seguir haciendo lo mismo únicamente porque siempre lo has hecho así, detente. Pregúntate si ese camino todavía tiene sentido, porque insistir por costumbre puede costarte años que jamás recuperarás. El dinero puede volver, una oportunidad perdida puede ser reemplazada por otra, incluso muchos errores pueden corregirse, pero el tiempo no negocia contigo, cada día que pasa desaparece para siempre. Por eso no esperes a tener todas las respuestas para comenzar a pensar y actuar con inteligencia. Empieza hoy, observa antes de correr, piensa antes de decidir, pregunta antes de asumir. Ese pequeño momento de pausa que muchos consideran una pérdida de tiempo puede convertirse en una de las decisiones más importantes de tu vida. Porque es ahí donde dejas de reaccionar automáticamente ante las circunstancias y comienzas a tomar el control de tu propio destino. Si llegaste hasta aquí, quiero proponerte algo. Escribe en los comentarios: hoy elijo pensar antes de actuar. Hazlo como un compromiso contigo mismo para dejar de vivir en piloto automático y comenzar a tomar decisiones con intención, claridad y propósito. Y si este mensaje te hizo comprender que quizá no necesitas trabajar más, sino aprender a dirigir mejor tu esfuerzo, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que trabaja muy duro, pero que tal vez necesita cambiar su estrategia para transformar por completo su vida. Recuerda, no siempre necesitas esforzarte más. A veces necesitas detenerte, pensar y elegir un camino mejor.